más vida, ¿no? Todo en ese Big Bang, ¿no? El derecho a ese sonido, a ese coro, a entender esto. Y es que cuando hablo con muchos agricultores y mucha gente y todo, es interesante que a mucha gente le digo, la solución está para atrás, la solución no está al frente. Y cuando se habla de que la solución o lo posible está atrás, significa no retroceder, significa reconocer que es diferente. Es diferente reconocer al retroceder. Es reconocer que nos hace falta toda una serie de que las cosas son superiores en el sentido de que venimos de algo menor. No puede existir algo en evolución si antes no fue menor. Y es eso, ¿no? ¿Qué pasaba hace 4.000 millones de años atrás? 3.000 millones de años atrás, 2.000 millones de años atrás? Tenemos el oxígeno en el medio de las venas, de la sangre, y no sabemos cómo se logró esa conquista, la participación. Y eso es importante, ¿no? Vincularnos, encontrar nuestros ancestros, ¿no? Comenzar a entender que cuando me coloco dentro de un agua termal, comenzar a entender que allí hay un masaje arqueológico de microorganismos. Hay un saludo bien interesante. No sé si ustedes alguna vez que se han metido en un baño termal con azufre, no sé si ustedes han sentido un alivio. La pregunta es, ¿a qué se debe el alivio? El alivio es interesante. Cuando yo me introduzco en un agua termal, es un reencuentro de la arqueobacteria con mi comunión de vida. Yo soy una comunión de bacterias. Entonces, cuando entro en un lodo termal, o cuando estoy en el Etna, cuando estoy en otro volcán, cuando estoy en el Pacayas, en el Irazú, en el Sotará, en el Azufrán, cuando uno se mete en esos volcanes, uno comienza a entender otras cosas. Y cuando uno está en un lodo de esos, es interesante que uno sale relajado. Y es un llamado de atención a la vida. El azufre fue el que nos permitió evolucionar el sistema celular. Y cuando yo me meto en un azufral, hay un recambio totalmente de la memoria celular. Interesante. ¿Sabían de eso? Que cuando uno se mete en un baño termal hay un recambio celular. Y es que mi cuerpo, mis células inmediatamente recuperan la memoria y se abrazan con el azufre. Y comienza un reencuentro y uno escucha. ¿Y dónde andabas? No, yo 3.600 millones de años por aquí en este lodo. ¿Y tú? No, pues. Y comienza un reencuentro y un masaje de abrazos. Un abrazo arqueológico. El azufre comienza a pasarle la cuenta al cuerpo. Y eso es lo que sucede. Y cuando uno presta atención y contempla esas cosas, puede escuchar latir el corazón. El año pasado estuve en Bielorrusia. No estaba tan caliente como aquí, estábamos a menos 17 grados. Y es interesante que para cada sector del cuerpo hay una planta y hay una energía. Entonces recorrí 70 kilómetros para ir a ver todo un trabajo que hacen con plantas y tratamiento del cuerpo. Y es bien interesante. Por primera vez duermo en una habitación con 70 colmenas de abejas. Mi habitación tenía 70 colmenas de abejas. Interesante, ¿no? Porque las abejas no pueden estar afuera porque se congelan. Yo compartía mi habitación con 70 colmenas de abejas. Interesante todo ese eco y todo ese coro
de la habitación Dulce y Abejas. Me senté yo más uno allí. Y es bien interesante que con temperaturas controladas cada hierba, todo este ritual, y después de esta alta temperatura, quedar sofocado por 5 minutos en nieve, y después ir a una chimenea de otro tipo de madera, una cosa que bien bastante, me impresionó mucho. Después de salir de este ritual, yo comienzo a escuchar que algo golpea fuerte afuera. Yo miraba, y es bien interesante. Quien golpeaba era el corazón. Jamás yo había escuchado latir tan fuerte el corazón. Y para mí fue un llamado de atención. Cuánto tiempo cargándolo y jamás lo había escuchado latir fuera. Pero es tremendo. Y ahí entonces es que me di cuenta que hay mucho corazón para tener que luchar. Y eso es eso. La vía es de ese corazón, escuchar uno el corazón. Si uno no escucha el corazón, uno no puede entender las fotografías que habían allí. Quien no escucha el corazón está ciego por la razón. Y entonces son fotografías que no caben en la razón. Siempre la vida va hacia lo mejor. Y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Observen, la naturaleza siempre hace hacia lo mejor. Observen eso. Las especies siempre van hacia lo mejor. Realmente es una especie rara el humano. Es la única especie que guarda y niega la comida que el otro necesita. Dígame una especie que acapare y guarde y especule con la comida. Dime el nombre. Esa ardilla del trópico no hace eso. Hay condiciones, la ardilla no acumula por acumular. Cuando usted visita y hay nuevos frutos y visita la ardilla ha calculado lo suficiente para que no sobre nada. Es una condición de supervivencia y preservación de la especie. Pero ella no acumula para salir a vender y esperar que Chicago, Nueva York, Tokio diga, subió el precio, subió el dólar. Ustedes ya vieron el tigre apostando en la bolsa de Chicago. ¿Ya vieron a alguien en la selva que tenga acciones en Nueva York? ¿Ya vieron algún tigre, algún elefante saliendo del banco? ¿Ya vieron algún león saliendo de la notaría con la escritura del terreno? Si no comenzamos a recuperar la memoria del origen de la vida, no comenzamos a recuperar el origen de nuestros comportamientos. Cuando perdemos el norte de nuestro origen, de nuestro ombligo, nuestros comportamientos son totalmente otros, son otros. Yo no soy pesimista, soy realista. Yo digo que afuera está lograda mucha cosa. Mi esperanza es la interioridad del ser. Mi esperanza no es la expresión afuera del ser. No. Uno observa cosas. Uno observa cosas. Y es eso, volver a recuperar 700 millones de años atrás, 500, volver a recuperar todo esto. Volver a recuperar que cuando nosotros llegamos a ese estado, ya las leyes de la biología estaban definidas. Las leyes de la biología ya estaban definidas cuando nosotros llegamos. Es comenzar a entender cómo se formó todo esto.
Si no comenzamos a entender, a recuperar esto, mucho menos comenzamos a entender un principio básico de la agricultura orgánica, que es el respaldo por la vida. Es entender todo eso. Entender esa relación de tierra, luna, entender toda esa mística, entender todas esas cosas, para poder llegar a lo que voy a llegar. Dime. Hablando de la evolución y de lo que estaba hablando usted, el paso de haber sido recolector, cazador, recolector a pasar a la agricultura y demás, ese punto en el que es el que nos desacomoda, digamos, de alguna manera con la realidad que estamos viviendo. Es no el que nos desacomoda, fue el que nos desacomodaron. Bueno. No nos sintamos partícipes de muchas cosas. Interesante, ¿no? Hemos incorporado, no de forma voluntaria, pero tenemos un idioma, como decía Pierre ahora, ¿no? Es tan fuerte decir, ¿no? Y yo siempre ando buscando siempre la otra imagen. Es más fructífera todo lo que nos niega, ¿no? Es más fuerte todo lo que nos niega. Yo siempre trabajo por ese lado. Y encuentro tantas cosas por lectura social interesante. Yo siempre desacomodo todo el idioma convencional. Y es eso. Tendremos tiempo de contemplar qué fue un acantilado, cómo brotó. Tendremos tiempo de contemplar las relaciones de Vernadsky, la vía de animación antigravitacional de los minerales. Tendremos tiempo de ver esa relación de bacterias, algas, hongos y líquenes que le he dicho. ¿Será que tendremos tiempo de contemplar a la entrada una piedra donde se dan varias cosas? Tendremos tiempo de analizar la fotosíntesis. Es una parte que siempre me anima mucho. Es una partecita de Pachita donde no había nada. Y que a los 6 meses había esto. Ahí no había nada. Y en 6 meses tú tienes esto. No había nada. Y en 6 meses tú tienes esto. Entender eso es muy chévere. Y más que entenderlo, cuando participas de eso, hacer, ¿sabes? Y en 6 meses brota la vida. Eso es muy bello. Comencé a entender estas relaciones. Comencé a entender qué es una flor. Comencé a entender que cuando miro para un techo, en una teja y en un techo,